Los emojis aquí sirven eh, para decir en dónde están las cosas, por ejemplo, si están lejos o están cerca. Claro. Demostrar, mira, acuérdate, demostrar, demostrar, para mostrar, demostrar, ¿ya? Para demostrar dónde está un objeto, si está cerca o está lejos, está bien. Pero así, su mismo nombre lo es, demostrar, ¿ya? Ellos sirven para demostrar, ¿ya? Los objetos, son 4 ellos, y acá tenemos un resumen. Por ejemplo, tenemos 2 singulares y 2 plurales. Singular near, ¿cuál sería? This. Ajá. Singular That. near. Singular, mira, singular near, o sea, singular y que This. esté cerca. This. And that. Singular lejos. O far. Singular Yeah. far. That. Ajá. Plural near. This. This. These. Plural far. Those. Those. Para recordar la pronunciación, ya, this, that, these, those. Ya. Entonces, ¿cuándo los uso? Depende de los momentos, ¿no? Inclusive hicimos un ejemplo. Acá tengo un ejemplo. Tengo un ejemplo. Acá, ¿no? Por ejemplo, les dije, quiero demostrar que este es un lápiz. Entonces yo digo, si el objeto lápiz, en este caso pencil, está cerca, utilizo this. This is a pencil. Esto es un lápiz. Si el objeto está lejos, en este caso el lápiz, hay una distancia, digo that, uso that, that is a pencil. ¿Sí? That is a This is a tree. That is a tree. Observas, en el primer objeto está cerca del hablante, en el segundo objeto está lejos del hablante, físicamente. Para el plural, quiero mostrar estos objetos. Estos son lápices. These are pencils. Mira, observa. Objetos, plural. Cerca del hablante. Lejos. Those are pencils. Aquellos o esos son lápices. These are trees. Those are trees. ¿Sí? Lejos del hablante usas those, en plural. Cerca del hablante, these. Usas these. Por ahí hubo una pregunta para evitar la confusión entre this and these. Muy fácil. Tenemos 2 formas de pronunciar. Ya, esa. Se simboliza más o menos así. Ya, el sonido. Estamos hablando de sonido. ¿Sí? Así más o menos los simbolizo. ¿Están viendo mi pantalla, chicos? Sí, teacher. Sí. Este es un sonido muy bien, corto. Parecido a la I, pero no es la I. O sea, tú simulas que vas a pronunciar la E, pero en lugar de decir la E, mencionas la I. This. ¿Ya? This. Y es corto. Entonces, para recordarlo, parecido a la I, corto. ¿Ya? No te olvides. Simulas que vas a pronunciar la I. O sea, haces la pronunciación, el movimiento de tus labios, como pronunciar la E, pero en lugar de la E, dices la I. ¿Ya? This. Repite en tu casa. This. El sonido I. Aquí es facilito.
porque es un sonido que nosotros tenemos, ¿sí? Pero largo. This, y. ¿Qué otras palabras tenemos con este sonido? Por ejemplo, tenemos el sonido eat, clean, cheese, feed. ¿Observas? Date cuenta que el sonido, ¿ya? No quiere decir todas las palabras de esta. No podemos decir todas las palabras que tienen una E van a sonar doble I. No, mira, acá está el sonido. Ojo, hablamos del sonido. Eat, clean, cheese, feed. Podemos decir que aquellas palabras que tienen doble I tienen este sonido. Aquellas palabras que tienen I, que tienen esta escritura I y A, tienen este sonido. ¿Preguntas? ¿Todo claro? Sí, teacher. Ya. Sonido des. Tenemos, por ejemplo, beg, chep, lep, et. Por eso a veces yo les corrijo. Bien. Sonido et, beg, chep, lep. Para comparar, acá tengo el sonido. Lep. Y para comparar, acá tengo, fed. Observa la pronunciación, mira. Observa. ¿Qué? ¿Duerme feo? Observa. Eat. Et. ¿Te das cuenta la diferencia? Como perrito, ¿verdad? Eat. Et. Y. Beg. Clean. Chip. Cheese. Fed. Feed. Lip. Leave. Ya. Ahora escúchalo desde la oración. I live in New York. I leave my house. I leave house at 8. I leave house, pero lo correcto es leave home. I leave home at 8. ¿Lo ves? ¿Notaron la diferencia? Yes, teacher. ¿Cómo recuerdo este sonido? Practicándolo. Ahora, para recordar, miren, observa, mayormente este sonido está en el sonido I, o sea, la letra I solita, miren, la agenda. En cambio acá no, está en estas, a veces, dictongos, ¿no? Clean. Clean, le llaman dictongos. Muy bien. Entonces, esa era la pregunta del día de ayer, ¿verdad? No sabían cómo hacer la última parte del ejercicio. Entonces, ya saben. ¿Sí? Muy bien. Eso vimos el día de ayer. Quiero esto.
Ujú. Bien. Bien. Como siempre, los communication lo hacen ustedes, chicos. ¿Ya? Pues, ¿qué consiste el communication? Es que ustedes, por su propia cuenta, realicen este ejercicio. ¿Ya? Luego viene la hoja reference. La hoja reference de su libro, ¿ya? Consiste o trae un resumen de todo lo que se ha visto en esta unidad. En la unidad 2, unidad 2. ¿Qué hemos visto para recordar? Hemos visto cómo crear ideas en presente simple, en positivo y en negativo. Cuando creamos ideas en presente, recuerda que hay una estructura: sujeto, verbo y complemento. ¿Ya? Ahora, si el sujeto con el que vas a crear tu idea coincide con estos, si el verbo coincide con estos sujetos, no lo conjugas. Pero si coincide con el sujeto he, she, it, sí lo conjugas. ¿Y qué es conjugar? Pregunta para todos ustedes. ¿Qué es conjugar? Andrea, Imelda, Joaquín, Marcela y Yaritza. ¿Qué es conjugar? Agregar la S y S. Ajá. Agregar S, ES o IES. En la ¿Sí? tercera persona del singular. Ajá. Pero esto es verbo. ¿Ya? No te confundas con los sustantivos. ¿Ya? Los sustantivos también, la regla es parecida, ¿ya? Pero esta regla se aplica en sustantivos. En cambio acá, esta regla se aplica en los verbos, en las acciones. ¿Y cuándo se aplica esa regla? Cuando tu oración tenga los sujetos he, she, it. ¿Ya? ¿Entendido? Yes, teacher. Ajá. Cuando creamos ideas negativas, tenemos dos posibles auxiliares que usar. Don't, que abreviado, ¿ya? Se refiere a do not, y doesn't. Don't con estos sujetos y doesn't con estos sujetos, ¿ya? ¿Qué pasa con el verbo, Joaquín? ¿Qué pasa con los verbos? Se vuelve a su forma normal. Claro, se vuelve a su forma básica. Ya no necesitas conjugar, pero sí necesitas utilizar el auxiliar adecuado con cada uno de los sujetos. ¿Sí? Excelente. Aquí están las reglas. Ya, ojo, estas reglas son para los verbos. Ya. Bien, cuando creamos preguntas, tenemos dos tipos de preguntas. ¿Cuáles son? María Estela, ¿cuáles son esos dos tipos de preguntas que tenemos para crear? María Estela, Imelda, Joaquín. Con el tú y el das. Excelente. No, o sea, los auxiliares que podemos usar son dos, do y das. Pero, ¿qué tipos de preguntas podemos crear? Ah, abiertas y cerradas. Abiertas y cerradas. ¿Ya? Las abiertas son las que llamamos WH questions. ¿Ya? Por ejemplo, yo les pregunto, where do you live? Where do you study? What do you do? What does she do? Who do you live with? ¿Sí? Preguntas abiertas. Preguntas cerradas, donde tienes solamente dos opciones. Two options. Dos opciones de responder qué, Joaquín, en las preguntas cerradas.
¿De responder qué, Joaquín? Yo no. Ajá. De responder yes o no. Joaquín, te pregunto. Do you live in Chiclayo? Yes. Yes, I do. De nuevo, Joaquín. Do you live in Chiclayo? Yes, I do. Do you study, Joaquín? Yes, I do. Ah. Bien. María Estela, do you live in Chiclayo? No, I don't. Ajá. Do you study? Yes, I do. ¿Te das cuenta? Entonces, este tipo de preguntas son las cerradas, porque simplemente ella dice, responde, yes, I do, ya respondió ya respondió, facilito, ¿no? Pues tiene dos opciones, ¿ya? Recuerden, ¿sí? Si usas auxiliar, toda pregunta debes usar auxiliar. Por ejemplo, cuando yo les hice, me acuerdo un dictado, les dije, ¿tú estudias? Entonces ustedes dijeron, you study. No. Recuerda que toda pregunta en inglés necesita de un auxiliar. Toda pregunta. Ahí está muy bien tu pregunta. ¿Ya? Do you study? Él estudia. ¿Cómo sería él estudia? En pregunta. Ojo. Él estudia. Does he study? Ajá. Does he study? Muy bien. ¿Él trabaja? ¿Cómo sería la pregunta? Does he work? Ajá. Does he work? ¿Te das cuenta? Tenemos dos posibles. Tenemos que siempre usar el auxiliar para la pregunta. Él trabaja, él estudia, así en este tipo de pregunta no estaría mal. ¿Ya? Tienes que obligatoriamente utilizar el auxiliar. Bien. Pregunta, ¿cómo escribo? ¿Dónde él trabaja? Where does he work? Excelente. Where does he work? ¿Dónde él trabaja? ¿Dónde él trabaja? ¿Ya? Where does he work? Bueno, aquí en español yo lo digo así porque lo mencioné por primera vez. ¿Dónde él trabaja? ¿No? Pero en el habla cotidiana no decimos ¿dónde él trabaja? No, ¿dónde trabaja? Nada más. ¿Sí? ¿Dónde trabaja? Ya tenemos como en nuestro, tenemos lo que llamamos sujeto tácito. Más o menos asumimos hacia quién va dirigida la pregunta. María Estela, ¿cómo es la pregunta? ¿Qué hace ella? ¿O a qué se dedica? ¿Qué hace ella? En inglés. María Estela. ¿Qué hace ella? What Ajá. What? What's that? She. Verbo hacer. Ya, el verbo hacer. Ayúdenle. ¿Cuál es el verbo hacer? Do. Do. Excelente. Este es el verbo hacer. Profesor, pero es parecido a este. Sí, es parecido. Entonces, ¿no habrá confusión? No. Porque depende de la función que está haciendo. En este caso, el verbo. What does she do? Obligatorio tienes que poner el verbo hacer acá. ¿Qué hace ella? ¿Ya? ¿Ya? Por ejemplo, yo digo, ¿cómo sería la pregunta? ¿Haces trabajos? ¿Cómo sería?
¿Haces trabajos? ¿Cómo sería? ¿Qué va primero? ¿Haces trabajos? ¿Hacia quién va dirigida la pregunta? Hacia ti. ¿Cómo sería? A ver, Imelda. Do you? Do you, Hops. ajá. Or Do you do Hops. house work? ajá, puede ser job. No, hours, ¿ya? ¿Haces trabajos? Sí. Algo así como que si haces algún trabajo académico, ¿ya? Do you do homework? Observa, lo hago con el sentido de que ustedes se den cuenta, mira, acá hay un auxiliar y acá está el verbo. ¿No te confundes? No. ¿Por qué? Obligatoriamente tú tienes que escribir el auxiliar si vas a hacer una pregunta. ¿Sí? Obligatoriamente. Ya. Hasta aquí ya está la estructura de tu pregunta. Lo demás es el verbo seguido del complemento. El complemento que complementa tu pregunta. En este caso es el verbo do, que es el verbo hacer. Porque la pregunta es haces o realizas. ¿Realizas trabajos? ¿Sí? Se refiere a que si haces trabajos académicos. ¿Sí? Do you do homeworks? No. Hasta ahí. ¿Entendieron? Yes, teacher. Ajá. Ya. Entonces Yes, no se olviden, chicos. Ya. Todos, no se olviden. Esto. O sea, ya. Lo último que les expliqué, no se olviden, no se vayan a equivocar. Ah, ya porque ya pongo el do acá. Ya está bien mi pregunta. No. Ahí estaría mal porque necesitas siempre, ¿qué es lo que necesitas para una pregunta? ¿Qué es lo que debes escribir sí o sí, siempre? auxiliar. El El auxiliar. Ajá. Que puede ser dos auxiliares. Do o das. ¿Con qué sujetos voy a usar el auxiliar das? Con el he, con el she y con el it. Ajá. Genial. Y el do con los otros sujetos. ¿Ya? Muy bien. Ahora, cuando tú respondas, ¿ya? Cuando tú respondas, hay toda una estructura, ¿ya? Si la pregunta es cerrada, tienes estas opciones para responder. Mira, acá los ves. Si la pregunta es cerrada, yes, I, we, you, they, do. Yes, I do. Yes, we do. Bla, bla, bla. Yes, he does. Yes, she does. Yes, it does. Si la pregunta es cerrada, no, I don't. No, we don't. Si la respuesta es negativa, no, she doesn't. Ahora, si la pregunta es abierta, depende de la pregunta, qué es lo que vas a responder, ¿sí? Pero no te olvides la estructura de tu respuesta en las preguntas cerradas. En el inglés coloquial, en el habla cotidiana, basta con responder yes, ¿ya? Do you study? Yes. Do you work? No. No. ¿Sí? Pero para la parte formal puedes o debes responder así. Yes, I do. Para la parte formal. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Ya. Ok. Ahora, en tus respuestas, por ejemplo, en las preguntas abiertas, no siempre, no, o sea, no, hay algunos errores que yo veo, por ejemplo, es que les hacen la pregunta, ¿ya? Les hacen la pregunta, por ejemplo, la pregunta es, where do you live? ¿Ya? Y miren cómo responden. Responden, I do live in Chiclayo. Es lo que he visto siempre como errores. ¿No? No. Cuando a ustedes se les pregunta, se les hace una pregunta en inglés, tienes que obligatoriamente pues usar el auxiliar. Pero para tu respuesta
tú elaboras una respuesta en presente simple, ¿sí? Entonces, toda oración en presente simple no necesariamente va el auxiliar do, no va. ¿Me dejo entender ahí? Yes, teacher. Ujú. Where does she live? Where does she live? He visto, por ejemplo, que dicen también she does lives in Perú, por ejemplo. ¿Dónde vive ella? Ella vive en Perú. Piensan que porque arriba se usó el auxiliar, abajo también debes usar el auxiliar. No. Abajo tú respondes con una oración en presente simple. Entonces aplicas las reglas del presente simple. ¿Sí? En este caso, conjugo el verbo porque estoy respondiendo con el sujeto sí. ¿Sí? Ahora, póngame atención, ¿ya? Existen las oraciones con los auxiliares así mencionados. She does live in New York. ¿Estaría gramaticalmente bien? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? No. No, ¿no es cierto? Porque aquí se debe conjugar el verbo, porque es una idea en presente simple. Debe ser así. She studies for her exam. Ella estudia para su examen. ¿Sí? ¿Entendido? Sin embargo, sí existe la construcción gramatical, ¿no? Sí existe la construcción gramatical. Esta. She does study for her exam. Sí existe. Pero cuando lo usas, tú lo usas cuando tú quieres ser enfático o enfatizar alguna idea. Aquí, en español, se traduciría como realmente. ¿Ya? Es decir, ella realmente estudia para su examen. Es decir, que no solamente está repasando, sino que le está poniendo mucho empeño. ¿Ya? She does study for her exam. ¿Ya? You do work. You do work. Tú sí que trabajas, ¿eh? Algo así. You do work. Tú sí que trabajas. O sea, no trabajas 8 horas, sino 12 horas. Con horas extra. You do practice. You do practice. ¿Dónde va el énfasis? En la palabra do. ¿Ya? Aquí va el énfasis. O sea, ¿y cuándo hago eso, profesor? Cuando quiero enfatizar mi idea. Cuando quiero decir que la persona, esa acción que hace, la hace doble o triple. ¿Me dejo entender? Sí, teacher. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo decir que María Estela does study. ¿Por qué digo eso? Porque María Estela inmediatamente termina la clase, envía sus trabajos. Durante la sesión de clase, envía pantallazos. ¿Sí? Luego María Estela, durante el día, me pregunta algo, ¿no? De referente a pronunciación, de referente a algo que no entendió. O está al día en todo. Entonces, María Estela does study. Sí, estudia, algo así. O sea, sí estudia, o sea, no está estudiando solamente durante las 2 horas de clase que tenemos, sino que aparte hace su esfuerzo extra. Eso significa esta idea. María Estela does study. ¿Ya?
Ese es el significado cuando tú quieres enfatizar una idea, ¿ya? Cuando quieres enfatizar una idea. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Todo claro? No, teacher. Ajá, muy bien. Anoten eso, ¿ah? Yo puedo, por ejemplo, puedes tú anotar como tú quieras, veas conveniente y haz tus propios ejemplos, ¿ya? A ver, sigamos. Vamos por acá. Ya está. Ah, ya. Entonces, estábamos viendo el resumen de todo lo que se han visto en esta unidad. Luego hemos visto la gramática con los auxiliares, con los demonstratives. ¿Para qué sirven los demonstratives? Chicos, pregunta en general. ¿Para qué sirven los demonstratives? Para demostrar si si el objeto está lejos o cerca. Excelente. Para demostrar si el objeto u objetos está o están lejos o cerca. Excelente. Para eso hay 4. This, that, those, con su pronunciación muy particular, que ya se explicó, ¿verdad? Aquí les di un ejemplo con este sonido, this, sonido corto, parecido a una E, pero no es una E, sino pronuncia la I. This es una I prolongada. This, it, beg, chip, fit, live. This, eat, clean, cheese, fit, live. Observa la diferencia. Left, live. Fet, feed. Chip, cheese. Beg, clean. Eat, eat. ¿Sí? Practiquen en casa. Se van a dar cuenta que luego pronunciarán sin ningún problema. ¿Ya? Envíenme audio para que no se cansen, ¿ya? Envíenme un audio de estas pronunciaciones, ¿ya? De estas palabras. Les doy 5 minutos. Si tienen que salirse de Zoom para grabar el audio, se salen, pero luego regresan. No me vayan a dejar acá solo, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Sí entendieron lo que tienen que hacer? ¿Sí entendieron lo que tienen que hacer? Sí. Genial. A ver, entonces, 5 minutos, hasta las 8:51.
aquí en la pronunciación de esta palabra es eat, ¿ya? Eat. Todas se pronuncian con una I prolongada, las de esta sección, las de esta columna. Corrige tu audio. Ok, ¿cómo sería la correcta pronunciación, teacher? ¿De cuál? De la que me estaba corrigiendo. Ya, es que todas son con I, una I larga. This, eat, clean, cheese, feed, live. ¿Ya? Tú lo que has hecho, Ok. me has dicho it aquí. Por eso te estoy corrigiendo. ¿Sí? Yes. Ajá. Muy bien. Excelente. A ver, vamos a revisar al azar. Al azar, vamos a ver con Yaritza. Y es Yaritza. This, eat, big, cheap, fit, live. This, eat, clean, fit, cheese, live. This, eat, big, cheap, fit. Yaritza, estás pronunciando esta I parecida a la de acá. Sí, teacher. Estás pronunciando estas palabras con el mismo sonido. Te corrijo. Mira, para que pronuncies este sonido, ya, tus labios van a simular que, o sea, tu pronunciación va a ser como que tú vas a pronunciar esta vocal. Pero en lugar de pronunciar esta vocal, dices la I, ¿ya? Dices la letra I, por ejemplo. I, así, I. Entonces ahí te va a salir des, et, beg, chep, fet, live. Porque tú estás pronunciando this, it, big, chip, fit, live. Entonces estás pronunciando este sonido. ¿Ya? Ah, ya. Ya, a ver, corrige, bórrame ese audio y vuelve a enviar el que te acabo de corregir. ¿Sí? Ya, teacher. Genial. Vamos con Estelita. A ver, Estelita. Is a good student. This, eat, big, cheap, fit, live. This, eat, clean, cheese, fit, live. Excelente, Estela. Solamente la última palabra dijiste live. No es live, es live, live. ¿Ya? Live. ¿Sí? El resto está ok. Sí, teacher. Very good, ¿ya? Excelente. A ver, vamos acá con Imelda. This, eat, big, cheap, fit, live. This, eat,
Clean. Ya, igual, para, este es Imelda, creo. O sea, que parece como una niña rosadita, que está en vestido rosado. Ya. Es Imelda, creo, ¿verdad? Imelda. Teacher. Ya. Tú eres la que tiene una fotografía, una niñita de colito rosado, ¿verdad? Yes. Ya. Te corrijo. Mira, para pronunciar esta vocal, simulas la pronunciación de esta letra, pero dices la letra I y te va a salir. Ya. Des, it, beg, chef, fet, live. Ya, porque yo te escucho esta pronunciación. ¿Ya? Des, it, beg, chef, fet, live. ¿Por qué? Porque es muy diferente decir live con live, fet con feed, des con this, et con it. Es bastante diferente. ¿Ya? Et, it, et, it. ¿Sí? Ok, teacher. Ya. Is, it, the, she. Excelente. Ahora sí se escucha, ya dice. Se me escucha. Alison, ¿por qué no envías tu audio? Muy bien. Alison. Ya. Ok. Entonces, han aprendido bastante. Bien. Luego, continuemos. Levanten la mano si están atentos o siguen grabando su audio. Hands up. Hands up. Levanten las manos. Hands up. Hands up. Ajá. Hands up. Excelente. Hands up. Ok. Luego de los demonstratives, hemos visto a la par los plural nouns, ok, o noun plurals, el cual consiste en pluralizar los sustantivos. Concluimos que habían dos tipos de sustantivos, los regulares, que se adhieren a ciertas reglas, y los irregulares, aquellos que cambian su estructura. Estos tienes que tú memorizarlos, ¿ya? Para los regulares debes memorizar las reglas. Vimos este tipo de vocabulario, ¿sí? ¿Ya? El vocabulario. ¿Sí? Ustedes deben memorizar este vocabulario, ¿sí? Deben dominar este vocabulario. Y esto es lo que hemos visto durante esta unidad. Ahora a ustedes les toca realizar el review en practice. ¿Ya? Entonces, los voy a separar en grupos de 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sí, son 5. Y 1. Ya, para que me trabajen todo esto, toda esta hojita. Y me la envían hasta las 9:30. Tienen media hora. Ya, los voy a dividir. Ya. Este es como un examen de toda la unidad. Entonces, ustedes van a revisar su libro para recordar, ¿ya? Y si lo hacen directo, genial. Pero al final de las 9:30, ustedes me envían esta unidad resuelta. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, teacher. ¿Alguna pregunta? No, teacher. Entonces, los voy a dividir en 2 grupos. Ahí se van a ayudar ustedes. La idea es que se ayuden y se apoyen, ¿no? ¿Ya? Preguntarse entre ustedes, ¿sí? Y apoyarse. ¿Ya? Acá. Alison con Joaquín, Yaritza, Imelda con María Esther. ¿Sí? Ok. Empezamos. Desarrollan toda la unidad, todo el review en practice.
Edison, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas con la plataforma? Yaritza ingresa.
Alison. Ay, no escucho. ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alison? Estoy sola. Pero acabamos de salir de la reunión con mi compañera. Bien, teacher, ya sé. Ah, qué bueno. Qué bueno. Teacher, ya que estamos solas, ¿le puedo hacer una pregunta de inglés? Ya dime. Mira, por ejemplo, ay, ahorita, ahí está. Por ejemplo, para usar el at o el on, por ejemplo, bueno, siempre escucho que, por ejemplo, dicen, I am at the school now. Y otros dicen, por ejemplo, I am at school now. O sea, no usan el da, at the school, en la escuela, solamente el at. Y eso me confunde un poco porque, o sea, ¿en qué momentos puedo usar el at the? Por ejemplo,